me presento, soy José Ángel López, soy el Business Central Technical Leader de CI Europa. Yo estoy, y se me notará algo por el acento para el que no me conozca, en la oficina de Cádiz. Y nosotros lo que nos encargamos aquí en esta oficina pues es precisamente de eso, de hacer toda la parte técnica o gran parte de la parte técnica de CI Europa, sobre todo en la parte de industria y servicios, aunque también tenemos técnicos en otras delegaciones como en Palma o en Barcelona, pero eso, la dirección la tenemos aquí en Cádiz, en el puerto de Santa María concretamente. Esta mañana lo que vamos a hacer básicamente y principalmente es revisar cuáles son las novedades que trae Business Central en la nueva versión que se ha liberado hace un mes on-prem y que todavía se está terminando de desplegar en algunos de los tenants de clientes cloud, que es la versión Business Central 2022 Wave 2. Ese es el tema principal que vamos a ver, aunque antes vamos a hablar un poco del roadmap del producto actualmente, para quien no esté muy puesto en cómo va este nuevo, ya no tan nuevo, modelo de despliegue de las versiones de Business Central. Y lo dicho, como ha dicho Marc, al final pues haremos una pequeña parte de preguntas y respuestas. ¿Vale? Primero vamos a ver el soporte y el roadmap y hablaremos luego ya dividido un poco en novedades funcionales de Business Central. También en novedades en la interfaz de usuario, que es un área donde Microsoft está invirtiendo bastante, donde está poniendo mucho el foco en que la experiencia de usuario sea cada vez lo mejor, lo más limpia y lo más cómoda posible para los usuarios de Business Central. Y también al final, aunque no es la intención o el propósito principal de la sesión de hoy, pues bueno, presentaré un poco por encima las novedades técnicas por si hay si alguno de los asistentes pertenece al área técnica o más técnica, pues daré un pequeño repaso muy por encima a la parte técnica, las novedades técnicas que tiene esta nueva versión de Business Central. Primero vamos a ver cuál es el ciclo de vida del producto actualmente. Por si alguien no lo sabe, el ciclo de vida de las versiones de Business Central cambió con respecto a Dynamics NAV. Dynamics NAV teníamos una mayor release, una versión principal anual, que normalmente salía en octubre, noviembre. Así fueron saliendo pues la 2015, 16, 17 y 18. En Business Central, el periodo de publicación de nuevas versiones es de cada 6 meses, semestral. Normalmente es en abril y en octubre. De manera que ahora, como digo, se ha publicado la versión 2022 Wave 2, ahora en octubre de 2022. La siguiente versión será en abril de 2023 y así sucesivamente. Y aquí en este gráfico se puede ver el periodo de soporte de cada una de las versiones. Normalmente cada versión tiene una vigencia, un periodo de soporte por parte de Microsoft de 18 meses. Como aparece ahí en el último gráfico de ciclo de vida del producto, pues en los 6 primeros meses desde que se lanza una versión, durante esos 6 primeros meses se siguen liberando características que por el motivo que sea no se liberaron en la fecha de arranque y se lanzan parches para resolución de errores e incidencias y aparte cambio y soporte para cambio legislativo de la localización en cuestión. Y durante los 12 meses siguientes solo se da soporte a las incidencias que se puedan producir, es decir, cambios correctivos y cambios regulatorios que se puedan producir en la localización en cuestión. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, si estamos en la localización española y hay alguna obligación legal por parte del gobierno o por parte de la agencia tributaria, por decir algo, que surgiera en esos 12 meses, Microsoft, en principio, si es obligatorio y para todos los clientes, normalmente suele cubrirlo. Y si no lo cubre, pues ya sabemos que los distintos partners, solemos sacar soluciones que llegan donde no llega Microsoft, ¿vale? Pero lo que sí es importante saber y tener en cuenta es que el periodo de soporte de una versión es de 18 meses. Por tanto, la versión 15, que se lanzó en octubre de 2019, el periodo de soporte terminó en abril de 2021. La 16 terminó en octubre de 2021, etcétera, etcétera. De manera que ahora mismo, digamos que en el día en el que estamos, en diciembre de 2022, las versiones de Business Central que tienen soporte son la 19, que se lanzó en octubre del 21, la 20 y la 21, que es la que se ha lanzado ahora, lógicamente. ¿De acuerdo?
Es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en los entornos on-prem, porque los entornos on-prem, como ya sabemos, no se actualizan automáticamente, no hay ninguna actualización automática por parte de Microsoft, sino que somos nosotros mismos o bien cliente final, si tiene un departamento interno que pueda hacerlo, o bien los partners, los que tenemos que ser proactivos para hacer esa actualización de versión. Así que, sobre todo para los clientes on-prem, hay que tener muy claro este concepto, el concepto del ciclo de vida que tiene el producto para después, cuando haya cambio o haya problemas de soporte, saber si nuestra versión está soportada o no está soportada. En los clientes en cloud, los clientes SaaS no tienen este problema. ¿Por qué? Pues porque, como sabemos, las instalaciones, las implantaciones en cloud se actualizan automáticamente por parte de Microsoft cada 6 meses. Hay un periodo más o menos de un mes, 1 o 2 meses, desde que se lanza una versión en el cual podemos planificar, programar, hacer de manera ordenada esa actualización, pero hay un periodo fijo que debe cumplirse y tras el cual la versión sí o sí, la implantación se actualiza a la versión siguiente. Por tanto, digamos que un cliente SaaS, un cliente que está trabajando con una implantación en cloud, siempre va a tener el sistema actualizado y no va a tener problemas de soporte. Es una de las grandes ventajas que tiene el tener una implantación en la nube. En cuanto al roadmap del producto, bueno, pues hace un mes aproximadamente se realizó se hizo el evento de Directions MA en Hamburgo. Se presentó el roadmap actual del producto, se presentaron muchas funcionalidades, hubo muchas charlas, se presentó también a futuro cuál era el plan que tienen con el producto por parte de Microsoft y en el cual nos están orientando a los distintos partners para que vayamos en esa dirección y, bueno, hay que decir que para esta versión que se ha publicado ahora, pues las áreas de inversión de Microsoft pues son las que aparecen ahí, ¿no? Mucho se ha mejorado la experiencia de onboarding para adopción de nuevos módulos o para nuevos usuarios de Business Central, se ha mejorado la experiencia de navegación, ha habido varias mejoras en la parte de reporting, la integración con Teams. Todo esto es lo que vamos a ver ahora por encima y vamos a desglosar un poquito más, más al detalle para que se vea más o menos cuáles son las funcionalidades y cuáles son las cosas que han ido cambiando en esta nueva versión con respecto a la anterior. Es importante tener esto en cuenta. Vamos a ver novedades de esta última versión que se ha publicado, que es la 2022 Wave 2 o BC21 en el mundillo, con respecto a la anterior, con respecto a 2022 Wave 1. Si comparamos con versiones anteriores, evidentemente habría que hacer acumulación de mejoras, ¿vale? Es decir, que puede que si alguno de los presentes tiene una instalación de una versión más antigua, más o menos antigua, las mejoras que va a obtener al actualizarse a esta última versión, a la 2022, son las de esta versión más la de todas las anteriores, ¿vale? Por lo que el cambio va a ser mucho más importante. Decir también que vamos a ver las principales mejoras, tanto a nivel de funcional como a nivel de experiencia de usuario. No son todas, porque primero porque tampoco se trata de hacer una lista aquí muy exhaustiva que se limite a enumerar, pero creo que son las más importantes y las más llamativas que puede tener esta versión y que creo que pueden ser las más interesantes de repasar. Así que sin más demora, vamos a ir viendo algunas de ellas. Pues, por ejemplo, hablando de las novedades funcionales, una de las primeras mejoras que se producen en esta versión son una serie de mejoras en la conciliación bancaria. En las últimas versiones de Business Central ya se han hecho bastantes mejoras en la parte de conciliación bancaria, que era un módulo que no demasiados clientes, creo yo, utilizaban en su momento. Se ha ido mejorando la experiencia de usuario al utilizar la conciliación bancaria y en esta última versión donde se ha incidido es en la mejora en la conciliación de movimientos de cheque. Antes solo se conciliaban movimientos de banco principalmente, no se diferenciaban tanto los movimientos de cheque. Ahora se ha mejorado esa conciliación de movimientos de cheque, que sabemos que aquí quizá en la localización española no es algo que se utilice demasiado, la verdad. Siempre se ha hecho a lo mejor alguna adaptación por parte de algún cliente, algún partner para por ejemplo, encajar los pagarés dentro de los movimientos de cheque, que es algo que sí se utiliza bastante más por aquí. Y lo que sí es importante es que no solo se van a conciliar ahora movimientos de banco, sino que también se pueden conciliar o se pueden incluir dentro de la conciliación los movimientos de la cuenta contable de banco. Normalmente, hasta donde yo llego, yo vengo del mundo técnico, ¿vale? Pero bueno, ya con los años
ya me he peleado con bastantes temas funcionales, pero normalmente las cuentas contables relacionadas con banco se marcaban como que no fueran de entrada directa. Es decir, que no se pudieran hacer asientos directamente por diario contra esas cuentas para que no descuadrara el banco, ¿no? La entidad banco, la entidad cuenta bancaria de Business Central. Por algún motivo, en algunos casos, puede ocurrir que sí se quiera hacer asientos contables o apuntes contables directamente contra esa cuenta, por un diario. En ese caso, la conciliación, pues si no tenía en cuenta esos movimientos anteriormente, pues al momento en la hora de conciliar, digamos que conciliamos lo que era el banco, pero si habíamos hecho algún movimiento contra la cuenta contable, por otro lado, pues no conciliamos del todo lo que es la cuenta contable del banco. Entonces, ahora ya se pueden conciliar también los movimientos de cuenta contable relacionada con banco, ¿vale? No solo los movimientos de banco. Un campo a nivel de diseño, un cambio a nivel de diseño curioso es que ahora los esquemas de cuentas, y eso para los que trabajéis en departamentos financieros o seáis consultores financieros y tal, os llamará la atención bastante, es que los esquemas financieros desaparecen, entre comillas, porque ahora son informes financieros. ¿Qué quiere decir eso? Que se le ha cambiado el nombre, evidentemente, pero también que ha cambiado un poco el concepto. Ahora los esquemas de cuentas pasan a ser definiciones de filas y a esas definiciones de filas que nosotros definimos que queremos que aparezcan dentro del informe financiero, antes esquema de cuentas, ahora se le aplican definiciones de columnas y también vistas de análisis. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Pues lo que conseguimos con esto es que sean más repetibles o más actualizables, en el sentido de que como las definiciones de columnas y las vistas de análisis se aíslan de lo que es el informe financiero, si nosotros queremos replicar una definición de columna en varios informes financieros, lo podemos hacer de manera mucho más rápida y mucho más cómoda sin tener que copiar un esquema. Y lo que sí es importante es que si cambiamos alguna característica del informe de columnas o de la vista de análisis, lo estamos cambiando en todos los informes financieros donde esté aplicado, lo cual nos ahorra tiempo y nos hace el trabajo de diseño de los informes financieros mucho más lógico y mucho más razonable, ¿vale? Por tanto, si trabajáis con esquemas de cuentas, es importante o es recomendable que le deis una vuelta a este tema porque, aunque al principio habrá que hacer un pequeño trabajo de traslado, más adelante se gana en la gestión de los distintos informes financieros, ¿vale? Sobre todo si tenéis varios o bastantes. A partir de ahora podemos buscar líneas de documentos registrados y abiertos, que es algo que no se podía hacer hasta ahora. Antes, cuando queríamos buscar entre las líneas de un documento no, de un tipo de documento, teníamos que hacer un poquito el pino, o bien irnos a través de movimientos de productos, si era el caso del producto, o bien, era un poquito, había que hacer un pequeño rodeo para llegar hasta ahí. Ahora ya es mucho más cómodo porque ya tenemos páginas específicas que nos permiten buscar dentro de las líneas de un tipo de documento. Es decir, si yo me vengo a Business Central y le digo que quiero buscar dentro de histórico líneas albaranes de venta, me salen todas las líneas de todos los albaranes de venta registrados en el sistema, ¿vale? Aparecen con su número de documento, evidentemente, que lo distingue, con los datos principales así a nivel básico, pero yo ya puedo hacer una búsqueda, por ejemplo, si quiero ver en cuántas facturas, en cuántos albaranes de venta, perdón, se ha albaranado un producto en concreto, pues puedo hacerlo de una manera mucho más rápida. O si yo quiero buscar entre todos los albaranes en cuál de ellos se ha albaranado tal cantidad de un producto, pues podría hacerlo a través de aquí. Y una vez que llego aquí donde sea, la línea que me interesa, pues puedo abrir el documento directamente. ¿Vale? Por tanto, es ese rodeo que había que hacer antes para llegar a encontrar un documento en concreto donde se producía una venta en concreto o una compra en concreto, pues ya lo tenemos mucho más cómodo. Esta búsqueda por líneas la tenemos no solo para documentos históricos, sino también para líneas de venta y de compra. Líneas de venta, nos aparecen todos los documentos de venta no registrados, todos los documentos vivos, todas sus líneas, de manera que yo podría buscar en todos los documentos de venta, sean del tipo que sea, o aunque yo aquí podría filtrar por el tipo que a mí me interesara,
de manera mucho más rápida que antes, que a lo mejor para hacer una búsqueda de este tipo teníamos que ir documento por documento, era todo un poquito más enrevesado. Bueno, pues esto nos va a ahorrar unos cuantos, como mínimo unos cuantos clics de ratón. Una mejora también curiosa, y es algo que suelen pedir los usuarios finales de Business Central, es que ahora podemos indicar la obligatoriedad de indicar variantes de producto. Es decir, si nosotros antes sabemos que para un producto podemos definirle varias variantes, por ejemplo, si tenemos un producto silla y no queremos tener diferenciado el color de la silla por producto, sino que nos sirve con un solo producto silla cuya variante fueran los distintos colores de la silla verde, silla azul, silla roja. Ahora, si en configuración de inventario indicamos que la variante es obligatoria si existe, lo que hace el sistema es que nos obliga a usar una variante. Es decir, que si yo tengo activada esa característica y tengo varias sillas de varios colores en el sistema dadas de alta como variante y, y yo pongo en documento de venta silla pero sin indicar variante, el sistema me va a decir que no es posible registrar o lanzar ese producto. ¿Vale? Es algo que con cierta frecuencia nos han pedido en alguna implantación. Oye, que si yo he definido variantes para un producto, por favor, que me obliga a indicar la variante. Porque ha habido veces que por error se ha procesado un documento de venta o de compra sin variante y no, si no sé la variante no me sirve de nada el haber dado de alta la variante, ni sea que es lo que estoy vendiendo, que es lo que estoy comprando. Así que esto es bastante interesante. Podemos obligar a indicar la variante en los documentos. En el caso de que el producto tenga variantes. Si no tiene variantes, evidentemente, no te obliga. Tenemos más flexibilidad en la aplicación de los cargos de producto. Hay una nueva columna que se llama cantidad cargo producto a manipular en las líneas de compra. Hasta ahora, si no me equivoco, los cargos productos se aplicaban totalmente. Tú no podías aplicar parcialmente. Tú podías dividir entre las líneas del documento de compra como a ti te interesara, por cantidad, por importe, etcétera, pero estábamos obligados a aplicar todo el cargo de producto. Ahora una vez definida cómo queremos distribuir ese cargo de producto por líneas, no tenemos por qué cargar todo el cargo de producto, no tenemos por qué aplicar todo el cargo de producto al documento, a todas las líneas. Es decir, si por ejemplo tenemos un albarán de compra y no han llegado todas las líneas del albarán, perdón, un pedido de compra y no han llegado todas las líneas del albarán del pedido de compra, nosotros podemos definir cómo se distribuye ese cargo de producto, pero no tenemos por qué registrarlo para todas las líneas a la vez, sino que parcialmente podemos ir definiendo que se aplique parte de la cantidad de una línea el cargo de producto a parte de una cantidad de una línea porque todavía no se ha recibido todo. ¿Vale? Otro tema histórico que nos ha dado bastante trabajo es que ahora, por fin, se puede establecer trazabilidad en líneas de planificación de proyectos. Una de las grandes cuestiones que siempre ha habido y que nos han solicitado nuestros clientes como desarrollo personalizado, desarrollo adicional, era poder indicar de los productos que están en el almacén cuáles son los que se dedican a un proyecto. Como ya sabemos, si nosotros hacemos una compra e indicamos que esa compra es para un proyecto, el producto que nosotros estemos comprando se aplica directamente al proyecto y no pasa por almacén, entre comillas. Es decir, desaparece de almacén en el sentido de que se consume en el proyecto. Ahora ya no tenemos por qué hacerlo así. Ahora podemos reservar parte de lo que hay en almacén, lo cual era algo que era muy necesario y yo francamente echaba en falta porque realmente un producto, hasta ahora un producto estaba en almacén y sin embargo en el sistema ya aparecía como consumido en el proyecto, cuando en realidad no es así. En realidad el producto está en el almacén. De esta manera, nosotros cuando hacemos la línea de planificación, como por ejemplo en esa captura que aparece ahí, que estamos planificando el consumo de 2 placas de circuitos, nosotros podemos indicar de los seguimientos que hay en el sistema de ese producto, podemos indicar cuáles son las 2 placas en concreto, los 2 números de serie, por ejemplo, el número de serie de las 2 placas que quiero aplicar en el sistema en el proyecto, de manera que después si en otro departamento intentan utilizar esas 2 placas, no le va a permitir porque está reservado para un proyecto, ¿vale? Para una línea de planificación de proyecto. Por tanto, esto es una mejora bastante interesante para quien trabaje en un proyecto, claro. Otro tema bastante llamativo
Perdón. En los documentos, a partir de ahora hay un nuevo campo de fecha, que es el campo fecha de IVA. Este campo fecha de IVA se aplica o tiene su sentido cuando la fecha de IVA no tiene por qué coincidir exactamente con la fecha de registro o con la fecha de emisión, por el motivo que sea. Ya sabemos que por ejemplo, en el caso del SI, en muchas ocasiones la fecha de operación de una factura no coincide ni con la fecha de registro ni con la fecha de emisión. ¿Por qué? Porque la legislación dice, por ejemplo, que la fecha del impuesto debe ser la de cuando se prestó el servicio, cosas de ese tipo. Y siempre hemos tirado de bueno, en el caso del SI estándar, pues se ha tenido que hacer alguna personalización, y en el caso de los distintos módulos de SI que han ido haciendo los distintos partners, pues hemos hecho alguna mejora en nuestros módulos para que la fecha del movimiento de IVA que llega al SI pues no sea exactamente ni registro ni emisión. Eso Microsoft lo ha gestionado y lo ha resuelto creando un nuevo campo fecha de IVA. Este campo va a los movimientos de IVA, están los documentos y se traslada a los movimientos de IVA, y podemos utilizarlo pues eso, para presentación de impuestos, para informes, para lo que sea, siempre y cuando tengamos en cuenta de que no tiene por qué ser la fecha de registro del documento o la fecha de emisión, ¿vale? Y se utiliza, pues lo dicho, cuando queramos que el movimiento del impuesto no tenga la misma fecha que esas otras fechas que tiene el documento que genera el movimiento de IVA. Los proveedores, en la entidad proveedor ahora tenemos un nuevo desglose de direcciones, que es las direcciones de remisión. Microsoft lo ha presentado como que en el caso de que un proveedor tenga varias direcciones de remisión de correspondencia, por decirlo de alguna manera, poder gestionarlo con una nueva entidad que no es realmente ni la de pago, ni es la de envío, ni es la de pedido. Normalmente entiendo que eso es para proveedores de gran tamaño, cuya dirección de facturación es una, dirección de pago puede ser una segunda, dirección de envío puede ser o cualquiera de las plantas que tenga en un país, y la dirección donde hay que enviar la documentación o la factura, la documentación en papel o lo que sea una tercera que no tiene por qué coincidir con las anteriores. Bueno, pues ahí tenemos un nuevo directorio de direcciones en los proveedores que podemos utilizar para eso. Bueno, en principio es para eso, es para lo que se debe utilizar, para llevar a tener ahí un directorio de direcciones de envío de documentación, no de envío de mercancía. Otro de los cambios bastante disruptivos o de bastante tamaño con respecto a las versiones anteriores es que se ha rediseñado la funcionalidad de Intrastat. La funcionalidad de Intrastat ahora se puede gestionar mediante documentos de Intrastat que tienen varios estados. Esos estados indican si se ha enviado el documento, si se ha recibido. Tenemos un visor de errores que nos dice si se ha producido algún error al hacer la transferencia de Intrastat o no. Sigue siendo para productos y activos fijos. Tiene varias mejoras adicionales en la gestión de Intrastat. Y lo que sí es importante, si alguien quiere chequearlo, sobre todo alguien que tenga, bueno, ya sea un cloud o ya sea en la nube o ya sea en entornos on-prem, hay que tener en cuenta una cosa importante. Esta funcionalidad viene como una extensión independiente. Microsoft ya está tomando la política de muchas de sus funcionalidades adicionales que va sacando, pues las va liberando como extensiones, lo cual hace más fácil el mantenimiento de dichas funcionalidades y la actualización, por ejemplo. Esa extensión independiente que tendremos en nuestro sistema por defecto debe ser activada en la administración de características, ¿vale? Hay una ventana en Business Central que es, a ver si encuentro el ratón, aquí, que es esta de aquí. Administración de características, donde aparecen una serie de funcionalidades adicionales, normalmente funcionalidades nuevas que tiene el sistema, que se activan aquí. Son funcionalidades que se activan aquí y que normalmente sustituyen a funcionalidades anteriores. Una de las primeras que salió con este modo de activación fue la nueva política de precios de venta, ¿vale? Que está aquí, nueva experiencia de precios de venta. ¿Cuál es el problema principal que tiene esta gestión de características? Esto lo digo sobre todo para la gente que trabaja en temas de administración, que muchas de ellas no son reversibles. Es decir, si por ejemplo yo en este caso, que estamos hablando del Intrastat,
yo cojo y activo el intrastat, después no voy a poder volver al método antiguo, al modo antiguo de utilizar intrastat. Y a eso que estoy diciendo con el intrastat ocurre igual con la experiencia de precio de venta. Mucho cuidado con eso, porque si yo aquí me fuera y habilitara, en vez de ninguno, pusiera a todos los usuarios y habilitara la característica de nueva experiencia de precio de venta, no podría volver atrás. Por lo que, mucho cuidado. Recomendación, si queréis testear o chequear alguna de estas funcionalidades para ver si os interesa o no, hacerlo siempre en entornos aislados al de producción. Hacerlo, si estamos en el cloud, hacerlo en la nube, hacerlo en un sandbox, en un entorno tipo sandbox. Si estamos en entorno on-prem, hacerlo en una copia del entorno de producción. No lo hagáis en producción, sobre todo si tenéis datos, por ejemplo, en este caso, en la gestión de precios de venta, porque no podréis volver a utilizar lo que teníais antes. Así que mucho cuidado con este tipo de cambios. Dicho lo cual, hecho el aviso, pues eso, lo que hace el intrastat ahora, si lo activamos en un entorno siempre, insisto, en entorno previo, lo que va a aparecer es ahora vamos a tener una serie de informes intrastat con un diseño nuevo. Son entidades, son documentos totalmente aislados unos de otros, con un campo estado, donde nosotros iremos añadiendo las líneas que queremos que nos interesa. Podemos sugerir líneas, podemos filtrar, recalcular pesos, historias. Podemos hacer toda una gestión más avanzada del intrastat y además a la derecha hay un cuadro informativo, no se ve en la captura, donde nos aparecerán los distintos errores que se hayan podido producir cuando se ha intentado enviar el informe de intrastat, ¿vale? Pasamos a las novedades de usuario, a la experiencia de usuario de Business Central. Los cambios, pues los más llamativos son, por ejemplo, que en un Role Center, en la página de inicio de Business Central, ahora no solo se va a poder ver un panel de Power BI, se van a poder añadir varios paneles de Power BI, lo cual es bastante razonable porque precisamente el área de Role Center, que es el área de entrada de Business Central, suele ser como en el fondo suele ser como un cuadro de mando donde nos aparecen muchos indicadores relacionados con nuestro perfil, pues no tenía sentido que solo se pudiera mostrar un panel de Power BI cuando a lo mejor hay 2, 3 paneles que nos completarían ese cuadro de mando, ese área principal de Role Center y lo haría mucho más completo. Tenemos, los que estéis entrando ya en la versión nueva, os llamará la atención de que en casi todas las entidades, en casi todas las pages, las ventanas, hay muchas acciones que automatizan, que llaman a automatizaciones, porque ya se ha mejorado la personalización de acciones automatizadas. Ya nosotros desde aquí, manualmente, podemos crear un flujo, podemos administrar los flujos que tengamos, por ejemplo, en el caso de Power Automate, y la tendencia que va a tener Microsoft en ese sentido, que es de integrar cada vez más con Power Platform, es algo que se ha hablado mucho, vamos, el resumen de Direction, me decían mis compañeros que han estado allí en Hamburgo, el resumen del Direction de Hamburgo ha sido Power Platform, Power Platform, Power Platform, es decir, cada vez más Microsoft quiere que utilicemos la Power Platform para integrar y para extender nuestro Business Central, aunque se sigue pudiendo actualizar y extender con personalizaciones AL, pero cada vez va a ayudar más y va a empujar más en que podamos sincronizar, que podamos extender nuestro sistema con la plataforma de Power Platform, ¿vale? Entonces, en muchas, son casi todas las ventanas de Business Central, veremos que podemos automatizar con Power Automate la entidad en la que no estemos situados, podemos vincular directamente con un flujo existente o podemos crear un flujo nuevo de Power Automate relacionado con esa entidad, ¿vale? Se han introducido mejoras en la búsqueda de conectores y aplicaciones de App Source. Ahora, cuando busquemos en Business Central, cuando hagamos una búsqueda de lo que sea, veremos que en la parte inferior nos aparecerán, vale, porque este no es cloud, estamos en un entorno Docker, aparecerá en la parte inferior enlaces a App Source y a, lo diré, a App Source con conectores y con aplicaciones relacionadas con la entidad que estemos buscando. Y otra de las novedades que está tomando bastante, está haciendo algo de ruido, es la mejora al compartir con Teams. Ahora podemos compartir cualquier entidad, ya se podía, ya se habían dado pasos en esa dirección, pero ahora es mucho más fácil y mucho más cómodo compartir con Teams cualquier entidad o cualquier documento que esté en Business Central.
de manera mucho más cómoda. Podemos copiar el vínculo, evidentemente, llevárnoslo a donde nos interese, a un correo electrónico, a Teams o a donde sea, cualquier herramienta de mensajería o de comunicación, pero ahora nos lo facilitan más todavía porque directamente desde, por ejemplo, una factura, si nos vamos a la factura de compra y nos vamos a una factura que estamos chequeando, pues, por ejemplo, para probarla y vemos que hay un error, pues podemos directamente mandarle un Teams a la persona que nos interese, ya sea el responsable de esa cuenta o el procesador de pedido de compra o lo que sea, y podemos mandarle directamente desde aquí un mensaje por Teams. Nos abre esta ventanita que nos abre el Teams Online. Y aquí directamente elegimos la persona que sea, elegimos un compañero y le puedo decir, por favor, revisa esta factura que creo que está mal, por decir algo. Vamos a compartir y en el mensaje de Teams, evidentemente va la URL que lleva a este documento para que él lo chequee en Business Central. Evidentemente, el destinatario del mensaje tiene que tener acceso al entorno, ¿vale? Tiene que ser usuario de Business Central o no. ¿Por qué? Pues porque otra de las grandes novedades que tiene esta versión y de las más llamativas es que a partir de ahora se puede acceder a Business Central desde Teams con licencia de Microsoft 365. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cualquier usuario de Teams que pertenezca al tenant, es decir, al entorno al que pertenece el tenant de Business Central, puede acceder a Business Central desde Teams, con la aplicación nativa de Business Central en Teams, puede acceder a ese entorno. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que si nosotros somos una empresa que tenemos 100 usuarios, pero realmente, por el motivo que sea, solo queremos que haya 10 usuarios de Business Central, puede ocurrir que alguna de las personas de nuestro entorno, de nuestra compañía, queremos que consulte algo en Business Central directamente, que hasta ahora la única forma que teníamos era enviarle un PDF o una captura o decirle que se acercara a nuestra mesa a mirar nuestra pantalla o compartirle o algo así, pues ahora podemos darle acceso a Business Central como usuarios de solo lectura, eso sí, ¿vale? Entonces, con la licencia de Microsoft 365 pueden acceder a nuestro tenant de Business Central solo con permiso de lectura, evidentemente, ¿vale? Pero puede ser bastante útil, pues lo dicho, si yo quiero enseñarle una factura a alguien que no tiene acceso a Business Central, que pertenece a mi compañía, podré pasarle el enlace para que él en su Teams acceda a través de la aplicación de Business Central, acceda a esa factura que yo quiero que revise o que vea. ¿Vale? Es un tema bastante interesante que viene bastante bien. Una mejora que puede ser bastante útil, igual yo le veo la utilidad porque he tenido algún cliente que ha tenido alguna necesidad en ese sentido, es que ahora cuando vamos a imprimir un informe, podemos elegir directamente cuál de los diseños de informe asociados con ese informe queremos elegir. Es decir, la casuística que yo he visto en algunos casos es que, por ejemplo, la empresa tiene un formato de factura nativo entre comillas, el estándar de esa empresa, pero tiene un cliente de un tamaño, normalmente suelen ser clientes muy grandes, evidentemente, que te exige que la factura le llegue con un formato predeterminado solo para él. Es decir, yo quiero que a mí la factura me la envíe con este formato, sí o sí. Bueno, por lo que sea, tenemos que hacerlo así. Pues hasta ahora lo que solíamos hacer era crear dos formatos, dos diseños de factura de venta y, por ejemplo, poner dos botones dos botones de impresión en la ficha de la factura de venta, de manera que tú elegías, bueno, si es para cualquier cliente es este, pero si es para este cliente especial, pues sería este otro. Algo de ese tipo, ¿no? Podríamos hacer. O, bueno, por configuración informe también podríamos hacer algo parecido y siempre sería ese el informe que va para ese cliente. Pero de esta manera, si no hay un criterio claro de cuál formato debe imprimirse, nosotros aquí, al antes de imprimir, por defecto nos va a aparecer uno, evidentemente, pero si por lo que sea quisiéramos cambiar el diseño, aquí podríamos elegir, vaya, elegí uno, que solo tiene uno, como era de esperar. Pues en el momento de imprimir la factura, podríamos elegir cuál de los dos formatos, 2, 3, 4, 5, los que sean, queremos usar para la impresión, ¿vale? A ver si ahí tengo suerte con lo del de venta, creo que sí. No.
Aquí, por ejemplo, tenemos el formato en RDL, en el formato nativo de impresión de Business Central o en un docx en Word. Bueno, si por el motivo que sea un cliente dice, oye, hoy la factura envíamela en Word, que es que la necesito porque la necesito en Word porque es como el sistema mío es como la puedo importar. Pues yo elegiría el formato doc y entonces yo imprimiría en formato doc en vez de en el formato RDL, que es el formato estándar, ya digo, de SQL Reporting Services, que es el formato estándar de Business Central. Así que yo creo que esto es bastante interesante para ese tipo de casuísticas como la que he comentado. Otra característica nueva en la experiencia de usuario que se ha producido con esta versión y que incluso ha tenido algo de polémica ha sido el autoguardado al rellenar campos. Esta funcionalidad, esta característica nueva de Business Central de esta versión, lo que hace es que no se guarda cuando terminamos de rellenar una ficha, por ejemplo, de un cliente, sino que se guarda en base de datos cada vez que validemos un campo. Esto ha tenido bastante polémica porque, evidentemente, es un cambio que sobrecarga la base de datos, evidentemente. Si yo en una ficha de cliente relleno 23 campos, pues hace 23 operaciones de guardado. Cuando antes yo rellenaba mis 23 campos y al final del todo es cuando se producía el guardado en la base de datos. Ha tenido bastante polémica, la comunidad, los distintos partners, pues se han echado un poquito las manos a la cabeza porque hay desarrollos que se van a ver afectados el rendimiento de determinados clientes. Imaginaros algo que crea miles de líneas con muchos campos, cada registro, pues el rendimiento se ve muy afectado. Entonces Microsoft lo que ha hecho al final ha sido incluir esta característica como una característica más activable o deshabilitable, digámoslo así. ¿Vale? Por tanto, que igual que he dicho antes con el tema del Intrastat, nos podemos ir a la parte de configuración de características y desactivarla. De hecho, por defecto viene desactivada, ¿vale? Se han venido un poquito, ha rectificado un poquito Microsoft, se ha venido un poquito abajo y la ha puesto como configurable y por defecto deshabilitada. Una mejora un poco simple, pero que la verdad que los que trabajáis con bastantes empresas lo agradeceréis, es que ahora el cambio entre empresas es mucho más rápido. Antes lo que hacíamos, teníamos que irnos a mi configuración, cambiar cuál era la empresa con la que yo iba a trabajar y tal. Me venía aquí, mi configuración, cambiaba la empresa, etcétera, etcétera. Ahora es mucho más simple porque aquí tenemos un nuevo icono que nos permite cambiar entre empresas. ¿Vale? Una cosa bastante simple, la verdad, pero que quieras que no, sobre todo los usuarios que trabajan con varias empresas y tienen que estar constantemente cambiando, pues ahora va a ser bastante más cómodo porque simplemente hacer un clic y te cambia de empresa, se reinicia, se recarga el visor web y ya nos abre la otra empresa. Así que se agradece. Y también se ha rediseñado la barra de acciones. Ahora la han llamado barra de acciones moderna, traducido. Y básicamente lo que quiere decir es que se cambia la forma de desplegar la información y de mostrar la información en las barras de acciones. ¿Vale? Los que hayáis cambiado ya de versión y hayáis, habréis visto de un día para otro que la experiencia al navegar por las barras de acciones ha cambiado un poco, ¿no? Lo que estaba antes aquí, ahora está aquí, ahora se aparece desglosado de otra manera. Bueno, hay que acostumbrarse. Ahora a mí me gusta porque es más compacto. Además, también en diseño, en desarrollo, nos permite hacer más cosas con ellas, jugar más con ellas. Bueno, es acostumbrarse y yo lo veo como una mejora. Tampoco es un cambio muy disruptivo que de un día para otro te rompa la experiencia de usuario, pero sí es bastante interesante. Una cosa que sí ha cambiado es que la acción navegar, que ya en su momento ya había cambiado el nombre a buscar movimientos, pues ya no está tan a la vista, por ejemplo, y está un poquito más escondida, ¿vale? Está en eso, pues tienes que navegar por funciones, otros, y llegar hasta buscar movimientos. Pero si os fijáis, la forma de mostrar los menús ha cambiado con respecto a anteriores barras de acciones. ¿Vale? Y por último, la última novedad de usuario es una que a mí, la verdad que me gusta bastante, me ha llamado mucho la atención, que es la búsqueda en datos de la empresa. Ahora podemos buscar, si antes con lo de la búsqueda en línea de documentos ya vimos que había una mejora y que nos ahorraba pasos a la hora de buscar dentro de documentos de venta, de compra y tal, ahora vamos a poder buscar en toda la base de datos a la vez. Es decir, con esta acción que está aquí, bueno, Searching Data aparece aquí en Data, lo que vamos a poder es buscar en cualquier sitio de la aplicación
por la palabra que nos interesa. Es decir, si yo tengo aquí una captura, aunque lo voy a enseñar ahora en movimiento, si yo pongo silla, él me va a buscar dentro de la aplicación todos los sitios donde aparece la palabra silla. Es decir, en el caso de silla, bueno, busqué silla porque yo sabía que había productos que se llamaban así, pero él lo que ha hecho es me ha devuelto todos los productos, o mejor dicho, los principales productos, los 3 primeros, que contienen la palabra silla, pero también líneas de factura de venta donde se aparece la palabra silla, líneas de factura de compra donde aparece la palabra silla, etc, 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 en todas las entidades y todas las tablas de la aplicación donde aparezca esa palabra, ¿vale? Lo cual, ya buscar determinadas cosas, igual que he dicho antes con la línea de documentos, ya va a ser mucho más fácil encontrar determinadas entidades o determinados conceptos que no sepamos dónde se usaron. Ahora, teniendo en cuenta que vamos a poder buscar en toda la aplicación, la mejora va a ser mucho más importante, ¿vale? Es decir, que si yo me vengo aquí y me voy a buscar en datos, fijaros que pone versión preliminar, ¿vale? Está un poco todavía, pero vamos, yo las pruebas que he hecho me han ido estupendas. Si yo pongo lámpara y le doy a intro, me aparece todos los sitios donde se utiliza lámpara, por ejemplo. En este caso, me aparecen las 3 primeras líneas de factura de compra donde se ha usado lámpara, las 3 primeras líneas de factura de venta registrada donde se ha usado lámpara y la entidad lámpara en sí, el producto lámpara en sí. Si yo quiero ver no solo los principales, sino todos, pues le daría aquí y me mostraría todas las líneas, que son unas cuantas, donde se ha utilizado la lámpara, ¿vale? Está un poquito, visualmente todavía está mejorable, yo creo que por eso, porque está en versión preliminar, pero bueno, en cualquier caso es totalmente funcional, pues yo me voy a esta y yo puedo decirle que me muestre el registro, es decir, que me muestre la factura de compra en concreto y me abre la factura de compra, ¿vale? Por tanto, si queremos buscar cuándo se utilizó un producto, una cuenta, cuándo hemos interactuado con un cliente, cuándo se ha mencionado algo en concreto en toda la aplicación, ahora lo tenemos mucho más fácil porque aquí, como digo, busca en todos los datos de la empresa, lo cual es muy, muy potente. Y esas serían las novedades de usuario. Voy a comentar un poco por encima las novedades técnicas por si hubiera alguien del perfil técnico en la sala. Simplemente por exponerla, pues tenemos ahora, se ha mejorado la integración del desarrollo AL con las Azure Functions, podemos probarla desde el entorno de desarrollo, se ha mejorado la gestión de la propiedad application area en los controles de una página, temas de protección de las extensiones, etcétera, etcétera. Las más llamativas para mi gusto son que aparecen las custom actions, que son acciones que directamente por defecto, nos abrirían, nos enlazarían con Power Platform, con Power Automate ahora inicialmente y más adelante han anunciado que se van a poder hacer acciones que directamente enlacen con Power BI con otras Power Apps. Se ha mejorado el IntelliSense, podemos seleccionar qué empresa debe abrirse cuando depuremos o publiquemos, podemos ver los bloqueos de SQL al depurar desde el propio Visual Studio Code, lo cual nos va a facilitar bastante cuando tengamos una situación de bloqueos en nuestra instalación, vamos a poder verlo de manera mucho más rápida desde Visual Studio Code sin tener que irnos al SQL en el caso de que pudiéramos, si es una on-prem. Vamos a poder invocar la API REST para integrar con SharePoint directamente de él. Y a nivel de administración, dos temas importantes es que se pueden recuperar entornos SaaS eliminados de hasta hace 7 días, lo cual, en caso de desastre, porque por algún motivo a alguien se le ha ido el ratón y ha eliminado un entorno que quiere recuperar, lo va a poder hacer si es de hasta hace 7 días. Y también vamos a poder recuperar entornos a un momento en el tiempo, como mucho de hasta hace 28 días. Por tanto, ante un desastre, ante una crisis por alguna cuestión que ninguno queremos que nos pase por la cabeza, pues podemos recuperar un entorno SaaS
a un momento en el tiempo de hasta hace 28 días. Evidentemente, estos dos últimos puntos estamos hablando de entornos SaaS. En entornos on-prem, pues ahí ya entra la política de copia de seguridad de SQL, etcétera, etcétera, ¿vale? Que nunca hay que dejar de lado. Y estas serían las novedades principales de esta versión de Business Central.